Bueno, ahora sí, lo que voy a hacer voy a proyectar, voy a hacer una descripción del sistema que tenemos instalado en nuestra regional. Aparte de software, ya son 8:30, la vamos a ver con más detalle la semana próxima. Primero les quiero mostrar esto porque el primer software de diseño que vamos a ver es el del sistema SolarEdge que nosotros tenemos instalado. Entonces, habíamos visto que este es un sistema solar con un método que no es tradicional, que es inteligente. Y decimos que es inteligente porque en los sistemas tradicionales eh, cada vez sí se siguen utilizando instalaciones de potencia con otras variables para poder saber qué está pasando en los strings y en los paneles. Decíamos que trabajábamos con inversores inteligentes que nos dan muchísimos datos en tiempo real. Podemos sacar variaciones de energía, curva de tensión, corriente, prestaciones del sistema, etcétera, etcétera. Pero del inversor para afuera, del inversor para atrás es una caja negra, no sabemos qué pasa, salvo que tengan microinverters u optimizadores de potencia u otros sistemas que se están desarrollando y que seguramente van a llegar al mercado para poder hacer un monitoreo en tiempo real de qué está pasando con esos paneles en sí. Entonces, ¿qué pasaba generalmente con un sistema tradicional? Como les dije en la presentación anterior, nosotros podemos tener entre un 3 y un 5% de variación de desajustes de alineación entre paneles y orientación cuando tenemos inclusive esos 18 paneles que vimos ahí. Seguramente no están todos perfectamente planos, todos a la misma altura, todos con la variación del techo. Hay diferencias. Y cuando están todos conectados en serie, van a funcionar, van a funcionar todos con el que mayor pérdida tenga. O sea, a esa energía no pueden funcionar más. Después hay sombrados parciales, que vimos que cuando hay sombrado parcial dentro de un string, de una cadena de paneles que están en serie con un sistema tradicional, van a funcionar todos como el que esté más sombreado. Entonces tenemos también pérdidas por ahí. Después tenemos pérdidas por no trabajar dentro de la curva de máxima potencia, ya sea por mayor o menor voltaje en sí que da. Y no, al no llegar al punto de máxima potencia, ¿no? del MPPT, también tengo pérdidas dinámicas por no adaptarme tan rápido a eso. El sistema en sí no me dice qué está pasando en el módulo. También tengo limitaciones en cuanto a la utilización de techos cuando tengo chimeneas, pases, salidas de aire, tensores que soportan, por ejemplo, una antena, etcétera. Y después los riesgos de seguridad, porque yo la radiación no la puedo cortar. No puedo ir a tapar todos los paneles para que alguien vaya a trabajar ahí. Y en este caso, yo puedo abrir el sistema y dejar cada panel on volt. De otra forma, el panel está pleno de radiación y está generando tensión y corriente. ¿Y eso se puede trabajar? Sí. ¿Hay elementos para trabajarlos? Claro. ¿Qué necesito? Gente que sepa trabajar en continua. Y que tenga esos elementos que no son baratos para poder trabajar bien, pero sigo teniendo un riesgo de seguridad. Entonces, obviamente esto que estamos viendo es una presentación comercial, ¿no? Eh, pero realmente se optimiza la utilización. Este sistema optimiza muchísimo lo que es el sistema en sí. Aumenta lo que es ese power ratio que yo les decía. Desventaja, el costo del inverter. El costo el inversor es más barato. Ahora voy a explicar un poco cuando lleguemos al inversor. El inversor es más barato porque funciona distinto, pero tengo el costo del optimizador que no lo tengo por panel. Entonces, el sistema en sí tiene el sistema de seguridad, que es a nivel módulo. Tiene la optimización de todo lo que es la potencia, porque yo le estoy conectando un optimizador de potencia a cada salida de panel. Este es el junction box de la salida del panel, ¿no? La caja de conexión. De acá viene el inversor y tengo un portal de monitoreo. Si ustedes entran al portal de monitoreo de lo que es SolarEdge y le ponen UTN, pueden ver todo lo que hace el sistema todo el tiempo. Lo pueden seguir por una aplicación telefónica. Una vez que está prendido el sistema, 15 minutos después lo siguen por aplicación telefónica.
Yo tengo la aplicación y podemos ver cómo funciona eso todo el tiempo. Otro tema que hay es el tema de la orientación. ¿Qué pasa si yo tengo un techo como el que estamos viendo? Bueno, supongamos que tengo esta orientación es norte-sur de la cara que no se ve, norte-sur, el este sería por acá y el oeste por acá. Si yo tengo todo conectado, obviamente esta cara de acá me va a estar generando menos energía, no solo por la cantidad de paneles en sí. Yo tendría que tener cadenas exactamente la misma cantidad de paneles. Supongamos que esta cantidad fuese igual en un inversor tradicional, la mitad de los paneles de la cadena estuviesen con esta orientación y esto no funcionaría para nada. Necesitaría poner dos inverters, porque si no, no va a funcionar. O me va a tomar siempre el que menos esté generando todo el tiempo. Ahora, si tengo un optimizador de potencia y este va a estar generando lo que en esta cara, lo que esté generando al máximo posible, y estos también, y eso lo manejo del inversor, con un solo inversor, no tendría problemas con lo que es el módulo. Entonces, el módulo está optimizado en sí por el sistema del optimizador. ¿Qué pasa con el voltaje? Yo voy a generar potencia en función de que, bueno, la potencia que es, y es la tensión por la corriente. Ahora, ¿qué pasa si yo le mantengo la tensión fija? El inversor va a recibir constantemente, esto varía constantemente por la variación del sol, y se va a tener que acoplar en un inversor tradicional, va a tener variaciones según radiación de tensión y de corriente, porque cada celda va a estar generando distinto y va a variar la tensión y va a variar la corriente. Todo el tiempo el inverter va a tener que estar eh, moviéndose con esa variación de tensión y corriente de todo lo que tiene, sacándolo de continua y poniéndolo en fase para poder inyectarlo a la red en un inversor tradicional. Entonces van a ver que los inversores tradicionales tienen refrigeración, tienen unos terribles coolers para poder mantenerlos refrigerados y el tiempo de vida útil aumentó mucho. Tienen garantía ahora de 10 años, más o menos, algunos 12, antes era de 3, 5, fue aumentando, pero no tiene 25 años de garantía como tenía esto desde hace 5 años y va en aumento. ¿Cómo funciona esto? Hace falta una cantidad mínima de optimizadores, no de paneles, de optimizadores. ¿Para qué? Para que me lleven todo a una determinada tensión. ¿Qué de cuánto es esa tensión? Esa tensión es de 750 volt trifásico y si no recuerdo mal, creo que son 550 en monofásico. 8 optimizadores en mono, 16 en trifásico y esto cambia constantemente según la evolución que tenga. Entonces yo mantengo una tensión constante. Si yo mantengo la tensión constante, bueno, es una variable menos que necesita el inversor. El inversor es más chico, el inversor no necesita estar refrigerado, el inversor trabaja mucho menos, el inversor es más barato, el inversor es modular. Bien, esa es una de las ventajas que tiene el sistema. Entonces, voy a tener un voltaje fijo y tengo un diseño flexible. Puedo usar dos caras de un techo con el mismo inverter, no tengo ningún problema. Voy a hacer el seguimiento por módulo y voy a tener soluciones de seguridad. Acá está el portal de servicio, obviamente, porque yo me pongo en la máquina y si el sistema que me tiene que estar entregando 50 kWh me está entregando 30, yo sé exactamente por el color de los módulos, vamos a ver después unos ejemplos cuando veamos el programa en sí, voy a tener en celeste los módulos que producen más y de ahí de a poco va a ir variando la intensidad hasta ponerse negros los que no funcionan. Si yo estos, hay un monitor, hay más de 1 millón de sistemas instalados, hay uno, dos, tres edificios en todo el mundo donde la gente se encarga de hacer un seguimiento de cada sistema en sí y si van viendo que hay módulos que no generan, te avisan. Entonces, donde yo tengo una chimenea y parcialmente se van iluminando, voy avisando para que el sistema los tome como que es normal. Entonces, la tensión de la cadena siempre fija.
si tengo 16 optimizadores, si tengo 40, la tensión es fija. No importa ni a qué temperatura estén trabajando ni qué tan larga sea la cadena. Diseñarlo es muy fácil, vamos a ver cómo se usa el software, y acá lo que podemos ver son distintas aplicaciones. Fíjate que esta cara no está en iluminación y esta sí, y se usa básicamente todo. Cuando yo puedo utilizar, porque los paneles, si ven, antes tenían una limitación de 1000 volts o ahora 1500 volts. Entonces, en un sistema tradicional, yo voy sumando las tensiones y no me puedo pasar de eso. Si me paso eso, el panel no lo soporta. En cambio, acá lo que se utiliza es la potencia por MPPT de entrada de lo que es el inverter, que puede ser 15, 18, 21 kilowatts, depende de qué tipo de inversor y qué sea. Entonces yo puedo hacer cadenas, puedo hacer string de hasta 40 paneles conectados en serie. ¿Qué pasa cuando yo puedo conectar más paneles en serie que menos? Bueno, tengo menos componentes y menos gasto de BOS, tengo menos cableado, voy a tener menos estructuras, tengo un solo string, conecto los cables de entrada y salida, voy a hacer mucho más rápido. Como puedo orientarlos en dos caras distintas, no importa si pongo parte de la cadena acá, parte de la cadena acá, parte de la cadena acá, no necesito 3 inversores distintos. Entonces puedo utilizar mucho mejor el techo, y si tengo alguna sombra tampoco me complica. Esa es una gran ventaja. Y ya les dije, se me rompe un módulo de estos, puedo poner uno más grande de otra marca, no tengo ningún tipo de problema, que sí lo tendría en un sistema tradicional. Puedo poner uno más chico porque no conseguí nada, listo, le pongo lo que quiero, y no voy a tener ningún tipo de problema. Y todo siempre va a estar optimizado al mayor punto de potencia en sí. Y acá está de vuelta el slide que les mostré antes, ¿no? Donde podemos tener parte sombreada de toda una instalación, que el resto va a estar generando energía sin ningún tipo de problema. Obviamente me va a bajar la tensión de lo que yo voy a entregar en cada panel, si lo tengo a plena iluminación, si lo tengo a un tercio de la iluminación, o a 2/3 de iluminación, ¿no? Depende de lo que tenga, lo sumo y me va a dar lo mejor que me dé el sistema en sí. Bueno, hay otro problema con esto, es que todavía no está muy generalizado, pero en otros países sí, lo que es el tema de seguridad contra incendios. La mayoría de los sistemas ya tienen y vienen con la protección. Antes no sucedía tan así, el panel empieza a levantar temperatura, empieza a levantar temperatura, empieza a levantar temperatura, cada vez es menos eficiente. Ya vimos que cuando hay mayor temperatura aumenta la resistencia a los cables. De hecho, los cables le van a decir hasta qué temperatura pueden funcionar y qué no. Si no tiene un sistema de conexión, de conexión de continua, cuando pasa esto, bueno, puede haber problemas graves. Se puede prender fuego, se puede incendiar. Hay videos, si quieren, pónganlo, de distintas fallas que hay, cómo se prenden fuego. Y si estamos en un techo y abajo, por ejemplo, eh, tenemos esta instalación y abajo tenemos una empresa química, una papelera, no sé, algo que tenga una carga de fuego amplia, es un problema. Entonces muchas compañías de seguro, si no tienen estos sistemas de seguridad, no lo aseguran. Imagínense una estación de servicio, ¿no? Entonces tiene el sistema de prevención de seguridad, eh, por la parte térmica corta directamente el inversor. Obviamente también tiene seguridad por arco eléctrico. Aguas atrás del sistema o aguas arriba del sistema, si el inversor detecta algún tipo de arco eléctrico, corta. Entonces, tenés esa interfase de seguridad y se apaga automáticamente. Vas a tener mayor seguridad cuando lo vas a instalar, todo lo que es el equipo de mantenimiento y el servicio de bomberos. Hay otra, los bomberos quieren ir a apagar eso y es de día, y vos del inversor no tenés forma de cortarlo, porque la cadena está armada, están generando energía. Sí, sí tienen un optimizador, los inverter, ahora cada vez vienen con más de estos sistemas acoplados, los inverter en sí.
Mantenimiento. Yo no sé si pueden ver diferencias de color y tonalidad en esta imagen que está acá, pero si no lo pueden ver tranquilamente en el portal de monitoreo, porque los 5 paneles que tenemos abajo ahí en Pacheco, en nuestra regional, son didácticos y tienen sombra, no así los del techo. Entonces, si nos está generando menos el sistema, no tenemos que ir a investigar a ver qué está pasando. Tenemos 20 cadenas de 40 paneles, sabemos exactamente qué panel no está funcionando, cuál. No hace falta nada, no hace falta ningún cable adicional que yo tenga que pasar en toda la instalación para que me llegue de ahí la señal que está tomando de la interfaz del Junction Box, y ya sea por Wi-Fi o otro tipo de conexión, yo tengo un sistema de monitoreo en paralelo al sistema que instalé con una interfase para que me dé esa información. Esto lo da directamente. Lo ves desde el iPhone, lo ves desde algún otro tipo de teléfono con otro sistema, tenés el portal, el web en sí, y vos podés hacer un diagnóstico remoto. De hecho, el 80% de las fallas, porque me ha pasado, por ejemplo, perder algunas de las fases sí, algunas no, sobre tensión de red, sobre corriente de red, baja tensión de red que no permite, bueno, distintos golpes que sufren esos inversores que ni te das cuenta, y en esos centrales, esos edificios de monitoreo que figuran, funcionan 24 horas por día en 3 lugares separados del mundo, el 80% se arregla en forma remota. Ni vas, ni te enteras. Te avisan, ¿sí? Te avisan los administradores del sistema, te avisan y hacen un diagnóstico remoto. Entonces vos tenés, imagínate, haces mantenimiento de esto o tenés que hacer mantenimiento. Vos lo podés ver desde tu casa exactamente qué está pasando. Y sabes si tenés problema en qué cantidad de paneles. No vas a ir a una planta de 20.000 paneles porque no están funcionando 3. No tiene mucho sentido. O no sé, 100 en el techo y no funcionan 3, tampoco tiene por ahí mucho sentido. Depende cuál sea. Con este sistema no hay problema porque son 3 nada más, no se te cae toda la serie. Pero cuando vas a hacer el mantenimiento, sabes que podés tener problemas en 3 paneles. O sea que vas a ir como mínimo, vas a ir con 3 optimizadores, vas a ir con algo por si algo no funcionó, lo mandás porque está dentro del periodo de garantía. Pero reducís un montón de horas de costo de operación y de mantenimiento. Y entonces el sistema está produciendo la mayor cantidad de tiempo, que es como vos tenés eh, la recuperación de lo que es el capital. Vos lo haces el sistema para eso. Y no estás esperando que el cliente te llame a hacer esto. Eh, lo haces proactivamente. A ver, este sistema solar es la representación la tenía esta empresa My Energy, que después de que nos donó el sistema yo me incorporé como socio de Fabián Markovich, que fue el que manejaba esto, que falleció en diciembre de COVID. La empresa esa no está operativa y no va a funcionar más. ¿Qué hace la UTN con el sistema que tiene donado? Esa empresa no está más para SolarEdge, no le importa, le es transparente. Transparente, sea la empresa que sea, el usuario que sea, todos los sistemas que están instalados tienen backup de por vida mientras funcione el servicio, mientras funcione el sistema o lo mantengan activo. Todo este sistema es gratis y la mayoría de las empresas ya lo da, obviamente, gratis. Esto que les estoy explicando comercialmente, para esto funciona también para lo que son microinversores o otros optimizadores de potencia en los otros software que vamos a ver, que es uno de SMA, que es una empresa que hace inversores que también tiene optimizadores y tiene sistemas que son híbridos, o Huawei, que también está en el país y que también tiene otro tipo de optimizadores con sistemas que son híbridos. Entonces, esto, por ejemplo, es una captura de lo que estaba haciendo el sistema eh, en nuestra regional. ¿Cuál es la performance, ¿no?, de potencia y de energía? Esto es del 2017. Ahora hay un montón de barras más porque va tomando las barras por año. Después puedo mandarle una captura de pantalla o puede entrar en el sistema de monitoreo y te da todos los datos, cómo estuvo el día, toma clima, toma tiempo, toma una celda que tenemos calibrada nosotros de radiación para calcular el power ratio cuando está esa parte de iluminación. Entonces te hace comparativas de energía año tras año, uno puede ver año por mes, año por año,
podés también calcular en función de lo que te va dando ese tipo de energía, cuál es la relación de la potencia que tenés instalada con la energía, a qué porcentaje va, y bueno, puedes sacar la energía del mes, del día, del año, etcétera, etcétera. Con un monitoreo a nivel panel, o sea, uno le dice qué string tiene y tiene una lógica del layout, esto hay que hacerlo y uno lo pone manualmente cuando setea el equipo. Básicamente es muy simple, el equipo se instala, eh, ves que tenga la conexión al tablero en alterna que esté funcionando, levantas las térmicas de continua que antes me diste todo para ver que no te descarga, está todo bien, ¿no? Se supone que ya fuiste midiendo y controlando todo, tiene una tarjeta SIM, la conectás, los pasos son muy fáciles, le decís en qué país estás, entonces toma atención, frecuencia, en qué idioma querés hablar, te pide un par de datos más, hay un código de entrada, tiene una tarjeta SIM, esperás 15 minutos, el sistema loguea todo, le pasas el código QR que tiene en cada optimizador, lo reconoce, le decís cómo está el string, que es lo que estamos viendo acá abajo, y ya está, listo. 15 minutos después lo ves en el teléfono, en la computadora. Voy a ver si puedo ampliar esto. No se llega a ver bien, pero ahí cada panel produce algo distinto. Por eso que le decía que cada celda no produce exactamente igual que otra celda y la sumatoria no hace. Entonces yo tengo un layout físico y puedo ver qué está produciendo cada panel. Obviamente se me va a ir oscureciendo en función de la cantidad de energía que produzca, porque a su vez el sistema sabe qué panel tiene, que eso lo cargo yo también, ¿no? Y lo voy a chequear por la potencia. ¿Qué panel tiene? ¿Qué potencialidad? O sea, marca modelo de panel y con eso el sistema eh, lo va a reconocer. Entonces, tengo una parte que es el diagrama del layout, tengo un componente de detalle, si yo aprieto, hago un doble clic sobre el panel, me va a decir eh, panel marca Solar 320 watts, modelo bla, 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 eh, y los datos en sí de cada componente con la tabla de detalles de qué tiene, ¿no? Bueno, y algunos instructivos de cómo desplazarte dentro del panel. Entonces, optimizador de potencia a nivel módulo, con todo lo que les estuve explicando, pero está explícito. Y acá viene cómo se calcula ese PR. Yo voy a tener una expectativa teórica de generación de energía y después voy a tener mi producción de energía real. Entonces, ¿de dónde saco la expectativa teórica? Y voy a hacer una sumatoria de qué irradiancia voy a tener en watt por metro cuadrado. Y voy a tener que saber lo que tengo, el peak power que tengo dividido lo que hablamos hora pico, ¿no? Los 1000 watts metro cuadrado. Entonces voy a sacar con eso un PR que lo que me va a servir ese PR es para tener una idea de cuál es la energía real que me va a producir mi sistema. ¿Y eso para qué me sirve? Porque dijimos que cuando hacíamos todos los cálculos de radiación, como hacíamos lo mismo en el térmico lo afectábamos porque eso lo llevábamos a watt por metro cuadrado, sabíamos la cantidad de paneles que necesitábamos en función del rendimiento que tenía metro cuadrado de ese tipo de panel con lo que eran las pérdidas ópticas, valor inicial menos todas las pérdidas térmicas lineales y cuadráticas. Acá es lo mismo. Y lo calculamos así y sacamos un rendimiento general de todo el sistema. ¿Qué valores puede estar? Bueno, depende muchísimo de qué tipo de inversor, como sea. Si tiene este tipo de sistemas, si no los tiene, si es tradicional, si los paneles son monos, si los paneles son poli, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos calculando también, no? En función le podemos agregar los coeficientes por temperatura. Vieron que la otra vez en los paneles decía, esto está seteado según tal norma a 20, 25 grados, lo que sea. Bueno, y después decía pérdidas por cada grado 0,04%. Depende el datasheet que nosotros tengamos de ese tipo de panel. ¿Cómo es el sistema que tenemos nosotros en la UTN? Bueno, tenemos un inversor
tenemos cajas de tableros térmicas, cajas de continua, cajas de alterna, tenemos también lo que es una interfase para pasarle todos estos sistemas y un aparato que se llama Modbus, que lo que hacía era darle prioridad de despacho a esto dentro de nuestro propio tablero, y lo podíamos setear también como para que cuando nosotros querramos le podíamos dar un export 0 y no le mandábamos nada al tablero. Se compone de un inversor de 7 kW, 23 optimizadores y paneles, bueno, barras, accesorios, tejas, tableros, interruptores. Eso lo pueden leer directamente de acá, ¿no? Cómo está configurado el tablero, los cables de 4 milímetros que hablamos, medidores, control de comunicación con router, sensor de radiación, temperatura del módulo, tiene un sistema que mide la temperatura en el módulo y uno ambiental también. Obviamente todas las instalaciones nos llevan un sensor de radiación y una antitemperatura ambiental, etcétera. Yo, cuando hablamos del sistema en sí, bueno, la idea fue pedir un sistema lo más completo posible. Todos estos datasheets están cargados en el drive. Está lo que es el inversor, lo que es el optimizador y los paneles que nosotros tenemos instalados. Bueno, ya lo del inversor lo comenté, que trabaja a tensión constante, entonces varía solamente la corriente, 12 años estándar, 25 de garantía, esto ya aumentó. Obviamente en estos años que han pasado, desde que está instalado ahora, que son 4, ya hay modelos superiores de inversores que trabajan distintos con otras prestaciones, ¿no? Y esto va evolucionando constantemente, habría que cambiarlo como mínimo 1 o 2 años. Algo importante que le quiero decir de los optimizadores. Cuando uno hace la relación del costo de optimización del optimizador por panel, yo les estuve diciendo que en los últimos años lo que más se usaba y se usaba es Poly, pero todo tiende a mono porque es donde yo puedo utilizar las tecnologías para hacer la partida, etcétera, etcétera, que me aumentan el rendimiento y el beneficio que tengo por panel. Y el costo en sí de la producción de mono bajó mucho y se acerca mucho a la del Poly. Entonces se tiende a usar mono. El costo del optimizador tiene que bajar también, porque si baja el costo del panel, no me puede salir, o sea, el porcentaje es más de una instalación con o sin optimizador. Si el costo del optimizador es alto, estoy en problemas. Ahora, problemas referidos a lo que es retorno de inversión en sí, ¿no? Ahora, si yo pongo un optimizador cada 2 paneles, digo, bueno, no voy a saber cuánto me está dando cada panel, pero voy a tener un monitoreo de los dos juntos. ¿Me afectan mucho? No. Bueno, listo. Y el optimizador no sale lo mismo, ponerle un optimizador de 450 que uno de 950 para 2 paneles de 450, pero puedo usar un solo optimizador para 2 paneles. Bien, no sale lo mismo, pero no sale el doble. Entonces, el porcentaje de incidencia del optimizador en todo lo que es mi sistema va a ser menor. Bien. En este caso, más allá de que el inversor sale más barato, tengo algún tipo de ventaja competitiva. Por eso, cada vez hay optimizadores de mayor potencia. Y también, no lo vi que esté todavía como estándar, pero había un optimizador cada 4 paneles, que era para instalaciones más grandes, y que eso iba a reducir un montón el costo en sí de la incidencia del optimizador. Este sistema que estoy explicando es el que tenemos nosotros en nuestra regional. También hay sistemas como los de Huawei y SMA que funcionan con parte del string de la cadena con optimizador, parte sin, todo con, depende de lo que uno quiera decir. Entonces, a ver, esto no se puede mezclar. El optimizador y el inversor son de la misma marca y funcionan con una interfaz e interconexión entre sí, por todo lo que les dije. No, de ninguna forma va a funcionar otra marca de inversor con optimizador. Es imposible. ¿Por qué? Y porque no todo funciona en atención constante.
Les digo eso para que no incurran en ningún tipo de error dentro de sus trabajos prácticos. ¿Tienen buena eficiencia? Sí, mayor al 98%. Otra cosa que tiene todo el hardware de comunicación está integrado y son livianos, son modulares. Bueno, tienen ese tipo de ventaja. Invierte mucho en ciencia y tecnología. Acá está una vista del inversor en sí, tiene un botón de on-off abajo. Mire, tiene una tecla de on-off y un botón para poder hacer distintos tipos de configuraciones de ser necesario dentro de lo que es el sistema, pero generalmente con poner la tarjeta SIM ya va. Esto sería un datasheet de un inversor trifásico, ya les digo que se ve mejor en los drive. Bueno, y acá está algo de lo que estuve hablando bastante, los optimizadores. Sí, fíjense, yo en esta presentación que no armé hace mucho, había hasta optimizadores de 700 y ahora hay mayores de 1000, cuando la eficiencia del optimizador en sí es del 99,5%. Cuando uno calcula eficiencias y pérdida, eh, es un tema de estadística, de probabilidad estadística. Va multiplicando, ¿no?, los errores y eso le va a salir la eficiencia en sí del sistema. Eh, si yo tengo, por ejemplo, tres componentes que funcionan al 90%, eh, la comparación estadística, ¿cómo sería? A ver, algunos de ustedes. Todos hicieron probabilidad estadística. Yo tengo tres componentes que funcionan al 0,9. El inverter va al 0,9. 0,9 tengo de eficiencia intrínseca de paneles y 0,9 toda la cadena de conexión hasta que llega en pérdida. Si tengo tres componentes que figuran al 0,9, 0,9 y 0,9, ¿cuál es en sí la eficiencia de ese sistema? 73, 0,73. Perfecto, muy bien. ¿Entienden por qué dijo? No sé, ¿cómo es tu nombre? Melissa. Bien, ¿entienden por qué es el 73, como dice Melissa? Porque eso va a ser importante para que tengan una idea del PR sin hacer tantas cuentas. Multiplicás errores, ¿no? 0,9 por 0,9 por 0,9, 3 por 9, 27. El ideal es el 1, que es el 100%. 100 menos 27 es 73, 0,73 eficiencia del sistema. ¿Hay sistemas que funcionan así? Sí. ¿Y menos también? Sí, también. ¿Estos sistemas funcionan así? No. ¿Y en cuánto andan? Y mínimo el 84, de ahí para arriba, ¿no? Hay que ver las eficiencias hasta que estamos viendo, 98,5, 95, porque eso se va multiplicando más allá de pérdidas ómicas, térmicas, más o menos. Distintos tipos de optimizadores de potencia, 500. Esta es un dato de chapa del optimizador en sí. Ya viene el optimizador, vos lo que haces es lees ese código de barras y autos con el detector de QR con el teléfono y los va tomando tac, 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 uno por uno, parás en cada string y ya el sistema sabe dónde están, datos de chapa del panel en sí, tiene una central meteorológica, tiene un control de comunicación, o sea, la central meteorológica es esto, tiene un sensor de temperatura, vamos de vuelta con los lentes, tiene el sensor de temperatura ambiente, tiene el sensor de temperatura a nivel módulo. Estamos viendo, perdón, a ver, el puntero se perdió, ¿no? No lo veo. Y yo les estoy indicando con el dedo en la pantalla, pero no funciona porque ustedes no están viendo lo que estoy viendo yo. Veamos esto a la izquierda. Bien, a izquierda de todo. Tenemos un control de comunicación. Bien. A ese control de comunicación lo vamos a alimentar. ¿Con qué? Bueno, básicamente hay tres sensores que ustedes van a poder ver de forma física. Hay, empezando de izquierda a derecha, son los que están abajo, los que alimentan la información del control de comunicación. Tenemos un módulo, un sensor en el módulo, en el panel de temperatura. ¿Y esto para qué sirve? Y para calcular la diferencia que tenemos en temperatura de trabajo operativa directa con la temperatura de ensayo, para ver cómo está funcionando ese panel en sí, porque va perdiendo eficiencia en función
el aumento de temperatura según el dato del ensayo. Bien. Ahora, ¿contra qué lo comparo? Ahí tengo que ver contra qué irradiancia tengo, entonces voy a estar midiendo qué irradiancia tengo, porque ahí sé qué expectativa tengo de salida de energía, cuánto es lo que yo considero que tengo que generar y cuánto es lo que realmente tengo, y ahí voy a sacar el rendimiento que tengo en el sistema. ¿Y de qué otra cosa depende esto? Y la temperatura ambiente, para ver qué temperatura tengo en el panel y la temperatura ambiente. Eso es todo lo que se ve en la izquierda. Y después está el detalle del control de comunicación y del medidor que tiene todo esto. Y lo que vemos en las tres fotitos de abajo es cómo son los tres tipos de sensores. El que está en el panel, el del medio es la celda que está, todo esto está abajo, no está en el techo, lo pusimos abajo para que se vea. Ojalá que por ahí, aunque sea, podamos ir ahí al aire libre a ver el sistema este año, aunque sea una vez, ¿no? Bueno, y el sensor de temperatura ambiente. Tiene una interfase también de comunicación en sí. Estos son los datos de la interfase de comunicación que vimos arriba. Cada cosa tiene su datasheet. Y acá a esta interfase es la que le vamos a conectar todo lo que vimos en el slide anterior. Entonces, con todos estos datos, nosotros tenemos un monitoreo del sistema, qué está pasando en el sistema. O sea, podemos calcular el rendimiento del sistema porque tengo todos los datos del panel que tengo instalado, la potencia pico que va a tener ese sistema, cuánto está generando y qué es lo que realmente pasa a nivel temperatura ambiente, etcétera, temperatura del panel y qué radiación incidente tenemos. Bueno, acá me está toda una descripción de potencia, de cómo entran los datos meteorológicos, etcétera, etcétera. Tiene también un medidor solar que se llama Malvas, que es un medidor inteligente, entonces lo que yo hago es mido qué producción tengo y qué consumo me está pidiendo el tablero. Si esto lo tuviera a la salida de lo que es nuestra regional, le podría decir, bueno, como lo poníamos antes de que estuviese aprobada la ley de generación distribuida, tiene una opción que le vamos a dar en el programa de diseño, se llama Sport 0. Listo, no te mando un watt a la red, nada. Listo. Entonces me protegía de determinados tipos de multa o lo que sea. O le doy tanto porcentaje, puedes inyectar, tanto no. Por ejemplo, la ley de generación distribuida, una de las cosas que me dice es que yo no puedo tener mayor potencia instalada que la potencia que tengo contratada. Y eso desde el punto de vista eléctrico está bien, porque yo tengo todas las protecciones, aguas abajo de la salida desde mi medidor hacia lo que es la red eléctrica, y se supone que van a calcular toda la corriente de control circuito contra los transformadores y el resto de lo que es la red eléctrica en función de la potencia que estén entregando. Entonces, si yo pido 100, no puedo poner 200. Ahora, que esto todavía no está, pero se va a acomodar. Yo pido 100, tengo una potencia contratada de 100 y tengo un inverter de 100. Puedo tener 120 en paneles pico, porque más de 100 no van a salir. Bueno, ahí no importa. Pero esto puede servir para eso también, ¿no? Y acá están hablando de manejar descargas y cargas de batería, pero las que se usaban y las que usa este sistema, ahora compraron una fábrica de baterías, una fábrica de autos eléctricos también, en función de esa teoría, ¿no? De bajar estos costos así. O sea, baterías para autos eléctricos, y con eso sacaron los Volt, que antes usaban las baterías solamente las LG y las de Tesla, que son bastante más caras, pero ahí lo estaríamos transformando ya en un sistema híbrido. Tiene esa posibilidad hacer. Bueno, acá están los datasheets y características de este medidor. Acá físicamente lo que podemos ver es cómo en la foto superior se ve cómo está instalado el panel y el sensor que tiene. Abajo vemos el medidor de temperatura ambiente, cada uno de los componentes con las celdas en sí. Che, la celda, ¿no le saqué a la celda? Discúlpeme, no, pero no subió ninguna foto de la celda todavía. Está en el panel de la izquierda, que está más cerca a la puerta y a la ventana del departamento de mecánica. Bueno,
Medio los que tienen, un tablero, bueno, hay de continua, ¿no? Con las protecciones de continua y alternan para lo que es la protección de los paneles, todo lo que sea en continua, y después luego la protección de alterno. Disyuntores, bla, bla, bla. Térmicas, caja de conexión, esto como cualquier sistema. Nada, acá está la celda. Si ven, en la foto se ve la celda que está midiendo qué radiación tiene directamente. Un esquema de cómo están construidos estos paneles, qué estructura, largos, ángulo de inclinación, orientación era la que tenía la pared. Cómo se fue construyendo lo del techo, cómo se pusieron los rieles, los optimizadores y luego los paneles. Y después, bueno, paso de instalación que pueden ser variados, no necesariamente tienen que ser estos, pueden ser más, pueden ser menos, depende de dónde, que es algo de lo que vimos el otro día. Esto es bastante simple y puede variar, es un poco de lógica, ¿no? Ves latitud, longitud, necesidad del cliente, vas a ver el predio, ves si tenés tableros instalados, dónde están, dónde te vas a conectar, por dónde vas a salir, si lo vas a poner en piso, en techo, qué estructura le vas a poner, si vas a poner bloques, vas a poner estructura en piso, si le vas a dar ángulos, si no le vas a dar ángulos, si lo vas a coplanar sobre el techo, y bueno, obviamente, ver qué potencia tiene contratada, vos tenés que saber qué límite puedes instalar, es todo un tema legal. Y después, bueno, vas a analizar absolutamente todos los datos para hacer un desarrollo. Generalmente vos lo que haces es anual, vas a tener ganancias mensuales. Cuando yo te digo que puedes instalar un 30% más de potencia que de inversor, obviamente va a haber una parte de la energía que el 22 de diciembre sí, que tenés capacidad para entregar 13 kilowatts en vez de los días del inverter, y bueno, eso lo vas a descartar, ese clip lo perdés, ¿no? Lo sacás del sistema en sí. En ese momento ganás mucho más en verano, si ves el rendimiento después, lo vamos a mostrar en el programa, se ve. Haces todo el desarrollo que vas a hacer, ves qué tipo de paneles le pones, qué tipo de inversor, eh, y después, bueno, armás la planta solar, ves si lo haces en piso, en techo, los pilotes, si los clavás, qué estructura vas a hacer, pones los paneles, pones optimizadores en este caso, si otro sistema no, y bueno, corriente alterna, continua, conectas los cables, ensamblás positivo con negativo, haces toda la cadena, volvés con un positivo y cerrás volvés con un negativo y un positivo, depende de cómo los conectes de cada punta, y después te vas a un tablero general de salida, y en el caso que de potencia, te vas directamente a lo que es una subestación, etcétera. Y después esto es intrínseco a este sistema, de cómo se ponen a punto. Vos ponés los códigos de barra, los papeles, los vas leyendo con el código QR, algo que dice, obviamente te pide un fondo blanco para que salga bien. Le mandas una foto por WhatsApp y 15 minutos te dan un código, te manda todo y ya lo tenés directamente en el teléfono. Bueno, ¿cómo fuimos hasta acá? Bien, bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? ¿Lo quieren ver y me preguntan la próxima? Sí, Sí, yo me lo resuelvo mejor. sí, Bien, seguramente va a surgir más la otra clase. Sí. claro, sí, lo maté, pero piensen un poco en esto. A ver, la clase que viene vamos a empezar a diseñar cosas. Si quieren, traigan una factura eléctrica a su casa, saquen una foto, yo qué sé. Loguense, prueben dentro del programa, como ponen ubicación, pongan la dirección de su casa, la empresa, lo que ustedes quieran. Si tienen una factura eléctrica, bien. Si no, la estimamos, no hay ningún problema. Después yo le voy a dar, vamos a hacer distintos ejercicios en otras partes del país para que veamos cómo es la variación con respecto a la generación y qué nos da, eh, por qué necesitamos mucho menos equipamiento en un lugar que otro, bla, bla, bla. Pero básicamente, si vos haces una sumatoria de un lugar que ya sabés qué energía consume, podés hacer un promedio de 5 años, bueno, pero sacarle uno y ves qué le podés poner, ya más o menos, cuando haces varios proyectos, ves la zona y ya sabés cuántos kilowatt hora año te produce un sistema, depende del que sea, pero después lo puedes ir calculando. Y la otra es la del off-grid, ¿no? Que yo tengo
Potencia, fíjense, bájense las tablas de energía, están todas en la web. Tabla de consumo recomendadas, creo que es el INTI. La tabla me parece que es del INTI. Si no me equivoco, del INTI. Potencia instalada, cantidad de horas, consumo. Y en función de eso, diseñamos. Y ahí entramos a otros programas que son más amplios que el que vamos a ver la clase que viene. Pero entonces, siguiendo con la clase práctica, yo pensaba mostrarle hoy uno de los software, pero hoy terminamos toda la parte de teórica bien, pero lo que vamos a utilizar en vez de una clase va a ser por lo menos 2 o 3. Así ampliamos un poco la parte práctica como devolución de, creo que fue Melissa la que me dijo, no me acuerdo bien, pero me parece que fue Melissa la que me dijo. Sí, Así que, ¿fuiste vos? Bien, la pegué. Ahora que veo la foto sé que si no estoy muerto. Fíjense lo de SolarEdge, miren un poco, toqueten, jueguen un poco con el programa, yo después les explico cómo. Y si quieren algún lugar especial, les digo, a mí me gustaría plantear esto una empresa acá, o tengo allá, o en la cabaña de mi tío, o me voy de vacaciones a no sé dónde, y por ahí zafo las vacaciones gratis y le hago un proyecto de un sistema, lo traen la próxima y lo ven. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Tengo que parar la grabación.